El expresionismo es un movimiento que surgió a principios del siglo XX en Europa. Este movimiento, que se opone al impresionismo y al naturalismo, se manifestó en diversas disciplinas, como es el cine, la literatura, las artes plásticas, el teatro, la fotografía, la danza y por supuesto en arquitectura. Es por ello que la arquitectura expresionista fue una tendencia arquitectónica que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. Los primeros pasos estaban relacionados con el movimiento expresionista en otras bellas artes, como lo fue la pintura y los gráficos. El término de arquitectura expresionista inicialmente se refería a todas las actividades de los arquitectos que estaban en vanguardia, desde el año de 1910 hasta 1924. Hoy en día, toda la arquitectura se nombra con características que son similares. Al principio, este estilo era común en Alemania, Países Bajos, Austria, República Checa y Dinamarca. El expresionismo en la arquitectura se describe de la siguiente manera: la forma se torna y se pelea porque es más importante expresar emociones que ser racional. En este contexto, los arquitectos expresionistas niegan todo el racionalismo en el arte. La concepción es más apreciada que la función, pero la mayoría de los edificios aún siguen de pie. La arquitectura expresionista fue muy similar al premodernismo de hoy en día, donde se utilizaron materiales nuevos, se ponderó la innovación formal, el uso de grandes materiales en masa como lo fue el vidrio, el acero y el ladrillo, además del uso de formas biomórficas. Otras de las características también es que releva el lado pesimista de la vida generado por circunstancias históricas del momento, distorsión de las formas para suscitar la emoción, búsqueda implícita de la novedad, la originalidad y el visionismo, temática romántica de los fenómenos naturales, como las grutas, las montañas, los rayos, el cristal o las rocas, dotando a la arquitectura expresionista de un carácter más mineral que vegetal o animal, característica presente también en el modernismo. Abandonó de las reglas tradicionales de equilibrio de la composición temática, cercanía del estilo gótico, romántico y rococó frente al clasicismo. Bueno, los principales exponentes del expresionismo fueron Bruno Taut, Walter Gropius, Erich Mandelson, Hans Poelzig, Hermann Filterling, Phil Howard, Hans Smarron y Rudolf Steiner. Algunas obras del expresionismo son El pabellón de cristal, la Chile-Haus y la Torre Einstein. El Art Deco es un estilo de diseño arquitectónico, industrial y gráfico que comenzó a gestarse hacia la década de 1910 y alcanzó su máximo esplendor en periodos de entreguerras, especialmente entre 1925 y 1935. Es el estilo que identificamos como la Belle Époque o los años locos. Se caracterizó por ser estética clásica, simétrica y rectilínea,
la cual dominó gran parte del universo estético de la época en sus diferentes disciplinas: arquitectura, diseño, cartel, tipografía, artes aplicadas, decoración, moda, pintura, escultura, grabado y cinematografía. El Art Deco nació en París, se hizo dominante en Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial y muy pronto se extendió hacia América, especialmente Hollywood, Estados Unidos, donde la creciente industria cinematográfica lo tomó como símbolo de glamour. Entre la historia y el contexto del Art Deco, podemos agregar que el Art Deco comienza a germinar hacia 1910, pero se desarrolla plenamente en las décadas 20 y 30, que corresponden a los llamados los años locos o la Bella Époque. Son los años del Foxtrot, del Charleston, del jazz, del crack del 29, que representa lo que es la caída de la bolsa, y el New Deal de los Estados Unidos. El desarrollo pleno del Art Deco fue muy influenciado por el triunfo de la motorización, cuyo símbolo más estridente fue el primer viaje aéreo transatlántico, efectuado por Charles Lindbergh en 1927. También fue una época movida por el consumo, lo que requería de una importante inversión en los comerciantes en publicidad y decorados atractivos. De modo que el arte del cartel publicitario y la decoración de interiores alcanzaron gran importancia, con lo que el diseño gráfico industrial se convirtió en una profesión muy valorada. Entre el año 1925 se celebró la llamada Exposición Internacional del Arte Decorativo e Industrial Moderno en París. Tenía como objetivo mostrar los adelantos en materia de decoración y productos industriales. En ella, los artistas fueron el centro de atención y se convirtieron en referencia del estilo Art Deco. Estados Unidos recibió la influencia de esta muestra internacional a través de algunas exposiciones celebradas tanto en Chicago entre los años 1933 y también celebrada en San Francisco en los años 1939 y en Nueva York entre los años 1939 y 1940. El Art Deco fue un movimiento artístico que se inició a partir de los años 20 y concluyó alrededor de los 40. De igual forma, tuvo un impacto considerable en el arte moderno. Algunos de los principales exponentes de este estilo son Van Halen, 10 de agosto de 1883 a 24 de mayo de 1954. Fue un arquitecto conocido especialmente por el diseño del edificio Churchill, un rascacielos de estilo Art Deco construido entre 1928 y 1930 para Walter Chrysler en la avenida Lexington y la calle 42 en Manhattan. Este fue concebido como un homenaje en la era industrial y la próspera industria del automóvil. El edificio fue el rascacielos más alto de Nueva York hasta la terminación del Empire State en mayo de 1931. Henry Hauser, arquitecto estadounidense, nacido en Nueva York, conocido por sus edificios del estilo Art Deco, realizó casi toda su obra en Miami. Las características de sus edificios incluyen la simetría en la elevación frontal, los bordes curvos y la iluminación de neón. Henry Hauser está considerado junto a Lawrence Murray Dixon como el principal arquitecto del Deco South Beach. En 1938 se le asignó la tarea de diseñar y supervisar la construcción de un nuevo hotel en Essex House. Su trabajo contó con ventanas de ojo de buey, una aguja alta y barandas decorativas paralelas a los transatlánticos del siglo XX. Nuestro trabajo se dividió en varias etapas. La primera fue la investigación de las distintas disciplinas sobre el expresionismo, que sabemos que para todos representa una forma de expresar los sentimientos y poder descifrar el estado de ánimo en que se encontraba el autor de la obra cuando la creó. El arte expresionista se da gran énfasis a la expresión de sentimientos de dolor, angustia, desesperación, los cuales son plasmados a través del color que se utiliza en cada una de sus obras.
Dentro del arte expresionista es posible apreciar cómo éste, a través de sus figuras y trazos violentos, pretende conmover al espectador. En cambio, el Art Deco resalta el gusto por la decoración a través de los diseños, muchas veces exóticos, que representaban lo geométrico cúbico, el lujo de los materiales. Como síntesis, se puede decir que el Art Deco ante todo buscó la decoración por encima de la funcionalidad. Sin embargo, se debe a que le dimos una importancia a las connotaciones de las figuras y objetos de estos estilos. Nos parecía que las motivaciones de los diseñadores y arquitectos eran fundamentadas en un momento histórico muy relevante, que activó la aceptación a lo diferente, tanto en lo artístico como en lo social. Esta investigación fue muy interesante porque nos permitió conocer a fondo un estilo, comparándolo con otros, y además brindándonos herramientas de análisis muy útiles y un vocabulario específico acorde con la carrera que estamos estudiando.